Esta es la novena parte del mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins y cómo podemos utilizar esta información tan valiosa para mejorar nuestra productividad, para lograr una productividad consciente, una productividad técnica, algo que realmente te integre como ser humano, que tiene muchos aspectos en la vida y que cuando vamos abandonando ciertos aspectos que son importantes, pero en algún momento lo voy a tomar, nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera una insatisfacción muy grande de nuestras vidas. Entonces es importante ser consciente de esto y esta es la segunda parte de cómo podemos ir subiendo, ¿cierto? De esta escala del Dr. David Hawkins, de este mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, y así dejar, ¿vale?, de vivir desde la fuerza y comenzamos a vivir desde el poder interno, desde esa neutralidad, desde esa aceptación, desde ese amor incondicional, desde esa paz, desde esa alegría. Entonces vamos elevando nuestra frecuencia. Entonces, claro, ahora ¿cómo elevamos nuestra frecuencia? Y aquí es súper importante, como hablamos en el video anterior, para que lo vayas a ver. Y ahora vamos a ver cómo soltar este miedo, soltar la culpa, ¿cierto? Que son de estas emociones con las frecuencias más bajas. De hecho, la vergüenza es de 20 Hz. Entonces, cuando vamos siendo conscientes de nuestras emociones y cómo también nos vamos sintiendo en el día a día, porque probablemente tú has sentido, no me siento tan bien, me siento como bajito, me siento como bajita, y estás como en pensamientos negativos, y estás como recordando, estás en el pasado, te saltas al presente, entonces vas del resentimiento a la ansiedad, y vamos allá del placer al dolor, y cómo escapamos del dolor, y cómo nos aferramos al placer. Entonces es todo un proceso. Por eso cuando le comparto a mis clientes la importancia de este equilibrio, de saber, a ver, ¿qué aspectos de tu vida tienes? ¿Vale? Eso es súper importante, cómo podemos ir implementando, creando sistemas de productividad conscientes que sean sostenibles en el tiempo, o sea, a largo plazo, no que te sirva perfecto 3 meses, 6 meses, ya un año a reventar y ya después fue. Lo importante es mantenernos, y para mantenernos es importante tener esa claridad de lo que está sucediendo en nuestro interior, de cuál es tu propósito, cuál es tu misión, y eso obviamente que es a través de esa observación, a través de ciertas herramientas también, por supuesto, que nos facilitan encontrar eso. Y bueno, así entre paréntesis, o sea, hay mucho, como mucho rechazo de este propósito. A veces, no, yo no quiero tener claro un propósito, o no, eso es como, no lo busques. Al final yo creo que hay ese tipo de rechazo, de aversión hacia el propósito, porque realmente no sabemos lo que es el propósito, ¿vale? ¿Cuál es tu propósito de hoy? No es como el propósito completo, o sea, como que es inmutable, como que es permanente, ¿vale? O sea, nosotros vamos transformándonos en el camino, va cambiando nuestro propósito. Hay una base, y eso obviamente que se va descubriendo, ¿cierto?, con mentorías, con trabajos internos de cuál es esa base. Pero el vehículo en el cual, por ejemplo, no sé, si tu propósito es servir a los demás, ¿vale?, a través de algún don, algún talento que tengas. Entonces, ¿de qué manera tú lo colocas al servicio para que otras personas puedan aprender otra manera de solucionar o de llegar a ese punto donde ellos quieren llegar, y en el cual tú atravesaste ya por ello? ¿Vale? Entonces por eso es súper importante, y a veces como en el mundo por ejemplo de la terapia y del coaching, a veces es difícil, ¿no? Como que a veces llegamos a ciertas mentorías y claro, o sea, ¿a quién te diriges? ¿Cuál es tu micro nicho? ¿A quién estás ayudando? ¿A realmente qué es lo que cómo puedes llevar a un paciente o a un cliente de un punto A a un punto B? Entonces a veces surgen esas inseguridades en ese proceso, ¿vale? Porque también hay una falta de confianza, no hay como ese cultivar constantemente nuestra confianza en quiénes somos realmente, y dejar un poco todas las caretas que nos hemos colocado para ir sobreviviendo en este planeta, ¿vale? Entonces, volviendo al mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, y también cómo podemos ir aumentando nuestra frecuencia, es soltar el miedo y la culpa. O sea, el miedo, por ejemplo, el miedo vibra en 100 Hz, ¿vale?
y la culpa en 30, está la culpa en 20 Hz y está el miedo. Y cuando realmente estamos en ese miedo, como muestra aquí el mapa de la conciencia, por ejemplo, vamos a tener esa ansiedad, vamos a estar colocándonos en los peores casos. Es como, me lanzo a este proyecto, comienzo a modificar esto en mi camino, pero me da miedo, ¿no? Como que, y eso te genera ansiedad, como ese miedo al fracaso, el miedo a no lo voy a lograr, ese miedo al juicio también, y eso por supuesto que hace que nosotras y que nosotros nos detengamos y sigamos alimentando el hábito, por ejemplo, de la procrastinación, sigamos estando en esa alerta, ¿vale? Fisiológicamente estamos en alerta, fisiológicamente estamos percibiendo que hay una amenaza. Por ejemplo, cuando queremos salir de nuestra zona cómoda y queremos ir a esta zona mágica, a esta zona donde ocurre la magia, que es la zona incómoda, muchas veces no nos queremos lanzar, no queremos salir de ahí por ese miedo constante al que no voy a ser suficiente, al que no lo voy a lograr, etc. Y eso lo podemos vivir en diferentes niveles, ¿vale? Tú a medida que te vas exponiendo más a diferentes experiencias y a diferentes situaciones, tú obviamente que vas a ir teniendo más fortaleza. Yo tengo mucho más fortaleza y mucho más personalidad, por ejemplo, para conversar en un grupo, para hacer una charla, para hacer eventos. Entonces, cuando yo me voy exponiendo más y a más cantidad de personas, cada vez más fácil, me siento más segura. Entonces, como ya sí, 20 personas, ok, me expongo a 20 personas, perfecto, me sentí súper bien, ok, vamos a las 40, vamos a las 50 personas y ahí vamos subiendo poco a poco. Y a medida que uno va subiendo, por ejemplo, en este caso de exponernos a hacer eventos, a hacer charlas, es cuando también nos vamos dando cuenta, uy, este es como un nuevo nivel de miedo que no me había dado cuenta. O este es un nuevo nivel, por ejemplo, no sé, surge algo, no sé, dijiste algo en un evento, en algún taller o en algún espacio, si lo haces online también, y no querías decir eso, pero lo dijiste. Entonces también como, ¿qué es lo que surge ahí? ¿Qué situaciones, qué emociones? ¿Vale? Entonces muchas veces, de hecho, volviendo como al punto de cuando uno, por ejemplo, se expone ante público físico, porque para mí fue primero online y después me empecé a exponer físicamente, y ahí cambia. Y cuando una de las claves que a mí me sirvió mucho era que cuando estamos tan centrados en uno, ¿no? Como en ese yo, como yo lucirme, yo verme súper sabia, súper que me las sé todas, estás en el yo, 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 yo. Y ahí, por ejemplo, pueden suceder, no sé, que te bloqueas, que te quedas en blanco, y de ahí surgen estas emociones de vergüenza, súper de baja frecuencia. Entonces, y que no pasa nada, o sea, que suceda está perfecto, porque así te expones y tú decides después si quieres ir sanándolo. O sea, que te genere vergüenza, por ejemplo, hablar frente a público, te va a llevar a decir en qué momento yo sentí vergüenza cuando era pequeña, cuando era pequeño, ¿vale? Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de eso y del poder de trabajarnos internamente para poder ir subiendo, ¿cierto? En esta escala, en este mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, por ejemplo, vas a ir viendo que vas a ser todo más liviano, vas a ser cada vez más amoroso el proceso, vas a realmente poder estar desde la fuerza, desde la expansión y no desde la contracción, como muestra, ¿cierto?, este mapa, que ya ahí, bueno, yo lo profundicé más en los otros videos, así que es súper importante que veas los otros 8 videos para que puedas tener una mayor claridad también de cómo esto nos afecta a nuestra productividad, cómo esto nos afecta que disfrutemos o no el camino hacia nuestras metas, independiente del nivel de donde estés, ¿vale? Es súper importante eso. Esto no es algo así como, no, esto es solamente para un nivel, ¿vale? Vamos escalando, vamos expandiéndonos y vamos viendo más cosas de nosotros y de nosotras que a veces que no lo habíamos descubierto. Y cada vez que nos vamos exponiendo más, vamos viendo más. Como una vez escuché a un coach que me dijo, mientras más luz, más sombra vas a ir observando. Entonces no es como que realmente tú vas subiendo y dices, aquí ya no me encuentro nada más con la sombra, y que en el fondo la sombra también es este subconsciente, ¿vale? Entonces es como que la conciencia, ¿no? Es como una linterna que alumbra una luz, una pieza oscura. Entonces cuando tú prendes la linterna en un lugar, alumbras esa parte
de esa sombra, ¿no? De esa parte, alumbras esa oscuridad. Y luego vas moviendo, y si va creciendo tu conciencia, ¿no? Va creciendo también tu nivel de trabajo interno, esa linterna va creciendo, pero vas a ir viendo más de esa sala, ¿vale? Entonces a veces es como que decimos, no, ya aquí me levé y chao, no tengo que trabajar nada más. No. Bueno, y bueno, si ya estás en ese proceso, por favor, coméntalo en los comentarios. Entonces, cuando vamos soltando el miedo y vamos soltando la culpa, también vamos subiendo esta frecuencia y vamos lanzándonos, como dicen, lánzate a la piscina, ¿vale? No importa que esté fría, pero te va a ayudar. De hecho, si está fría, está súper buena. Entonces, la próxima práctica para aumentar tu frecuencia, para subir esta escala, es el perdón. El perdón es para mí una virtud también que la vamos cultivando. Y cuando vamos cultivando el perdón, que el perdón en el fondo es una declaración de libertad, porque cuando realmente no somos capaces de perdonar es porque tenemos mucho dolor aún en nuestro interior que no se ha visto, que no se ha visibilizado, ¿vale? A veces creemos que no tenemos nada que perdonar, que estamos listos, que no, todo bien, todo bien. Pero internamente estás en esas frecuencias, en esas emociones de baja frecuencia. Entonces, darnos cuenta y darnos estos espacios para realmente poder subir de frecuencia, para poder vivir en ese amor, para poder vivir en esa alegría y poder experimentar en nuestro mundo exterior lo que nosotras y nosotros queremos, el perdón es un pilar fundamental, ¿vale? Tal como lo compartí también en el canal La Compasión. Es algo que vamos cultivando a diario, que profundicemos más en el próximo video, así que recuerda suscribirte y nos vemos en la 10ª parte.